Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a este nuevo tema sobre el liderazgo de la iglesia local. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poquito sobre el liderazgo aspiracional y el liderazgo inspiracional. Una sola letra podría cambiar el sentido de la oración. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo aspirar algo, y si le ponemos la letra A, aspirar a algo, ya se ve la diferencia. En el primero estamos hablando de inhalar algo, algo que habremos de respirar. Pero cuando ya le ponemos A, decimos, aspiramos a algo, nos estamos refiriendo a una posición que deseamos alcanzar, a una posición a la que queremos llegar. Ahora bien, todos en la vida tenemos aspiraciones, ya que esto es de mucha importancia para todos y cada uno de nosotros. Aspiramos a educarnos bien, a tener buenos empleos, buenas posiciones de trabajo, etc. Aspiramos a tener una buena casa, aspiramos a tener un vehículo para poder movilizarnos y trabajar mejor. Es decir, no hay problema cuando nos referimos a aspirar a algo en la vida. Lo que sí queremos hacer notar es la diferencia que hay con relación al tema del liderazgo. Aspirar a tener una buena posición, aspirar a tener un lugar en la compañía como ejecutivo donde yo pueda obtener ciertos beneficios personales. Estuve hablando con una persona que ha tenido mucho éxito en el mundo empresarial como ejecutivo. Y compartíamos mucho sobre que en la mayor parte de las compañías, especialmente las compañías grandes, las compañías transnacionales, lo que hacen es tratar de incentivar a los ejecutivos para alcanzar ciertas posiciones, es decir, para ir escalando, para movilizarse en forma ascendente dentro de la misma empresa. Y estas empresas tienen fuertes propósitos de expansión, de llegar al mayor número de países, de poner más empresas subsidiarias en otros lugares, de tener ejecutivos bien entrenados, bien capacitados. Es decir, estas compañías funcionan de esa manera. Están tratando de darle a los empleados, a los ejecutivos, mejores seguros de salud, seguros de vida, mejores retiros, grandes beneficios económicos, etc. Los incentivos laborales son todos aquellos que tienen el propósito de estimular a los trabajadores, de estimular a los ejecutivos para que tengan un mejor estilo de vida, para que tengan mayores ingresos y para que puedan satisfacer ciertos gustos en su vida. Es decir, de alguna manera los están moviendo a conseguir una mayor calidad y mejor cantidad, si lo queremos ver así, en cuanto al estilo de vida. Debido a esos incentivos o beneficios que todos llegan a aspirar, es que se logran tener ciertos puestos. Por ejemplo, hoy está encargado de cierta zona, después le ofrecen un mejor puesto debido a su rendimiento, a su fidelidad a la empresa, a su lealtad con la empresa, debido a la constante capacitación que esta persona ha llegado a tener. Entonces es que puede aspirar y los otros directivos, los otros ejecutivos, pues lo van ascendiendo en esa posición. Algunos hacen todo lo posible por llegar a esos lugares, algunos se esfuerzan y invierten todas sus energías para tener esa movilización ascendente que le permita tener un estilo de vida, en algunos casos lujoso, otros quizás no, pero de todas maneras siempre hay beneficios para cada uno de ellos y para los miembros de la familia. Otros, a como dé lugar, tratan de subir y no les importa cómo, pero lo que ellos se proponen es alcanzar ciertas posiciones.
¿Qué pasa cuando no lo logran? Cuando no lo logran viene la frustración y en muchos casos viene la depresión. Cuando nombraron en la alta gerencia a fulano y a mí no me tomaron en cuenta, o cuando nombraron como directivo al otro y a mí no me tomaron en cuenta, yo que tengo tantos años, yo que tengo tantos títulos, yo que he logrado esto, he logrado lo otro y no me han sabido valorar. Entonces viene una gran depresión en muchas de estas personas y muchos hasta se han quitado la vida. Es algo increíble de lo que sucede dentro del mundo del secular y la economía, la administración que tiene que ver con las empresas. Pero el liderazgo inspiracional es completamente diferente. En el otro, en el aspiracional, vimos que la persona puede volverse ambiciosa, puede volverse competitiva, puede volverse estresante, muchas veces puede volverse egoísta, porque lo que le interesa son los incentivos, los que puede lograr, los que puede alcanzar, cómo se puede beneficiar. Se vuelven, como repito, competitivos. Y para los directivos y demás ejecutivos de la empresa, su trabajo consiste en mantener el control sobre la gente, ayudándolos a desarrollar sus propios cometidos y poniendo en funcionamiento sus mejores talentos, sus conocimientos. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer de forma efectiva. Quieren que los trabajadores den lo mejor de sí y se involucran de tal manera con sentimientos, inteligencia, emociones y todo para que puedan ellos alcanzar esas posiciones. Y por eso digo que el liderazgo inspiracional es totalmente distinto. Inspiración es influencia. En este caso, decimos nosotros, liderazgo es influencia, es tratar de causar una impresión y un sentimiento en las personas, dándoles el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Ellos también pueden hacerlo y se van a mover con una pasión grande por la visión, van a trabajar en equipo. No hay un ganador, sino todos ganamos, todos nos beneficiamos, todos somos bendecidos. Por eso es la diferencia tan grande. En la iglesia no se trata de escalar posiciones, ni de utilizar a los demás para reconocimientos públicos, o como decíamos anteriormente, reconocimientos empresariales. El liderazgo inspiracional trata de comunicar todo lo que son sentimientos, todo lo que es interés por las demás personas, trata de comunicar esfuerzo por la obra de Dios. Estamos inspirados en el ejemplo de Jesucristo, de cómo Jesucristo llevó la obra hacia adelante. Él es nuestro líder, Él es el que nos inspira a trabajar. Nosotros entendemos que lo que hacemos, lo hacemos porque nuestro líder, que es Jesucristo, nos lo ha pedido. No hago esto porque me motiva una compensación económica, no hago esto porque voy a recibir mayores incentivos, no hago esto porque los intereses son egoístas, sino las cosas se hacen, primero decimos, para la gloria de Dios, segundo, para la bendición del pueblo, tercero, para el crecimiento espiritual. Y de esa manera, el liderazgo inspiracional es completamente distinto al aspiracional. El líder inspiracional sabe comunicar la visión con pasión. Lo hace con una emoción real porque sabe que es auténtica y sabe que es verdadera. La comunica con energía, con ánimo, una y otra vez. Todos podrán olvidar en algún momento los intereses particulares. Pero cuando se trata de un liderazgo inspiracional, sus líderes se ven siempre optimistas. La gente que te rodea te va a ver con que eres una persona de fe, una persona que sabe lo que hace. Lo hace porque tiene convicciones profundas, por su espiritualidad, porque sabe que está trabajando en el reino de Dios. Jesús inspiró a sus discípulos a hacer lo que Él hacía.
Siempre estaban motivados. Si usted ve los evangelios, usted va a encontrar que los discípulos estaban motivados porque hacían lo que Él les había enseñado. No les fue fácil. Pasaron muchas luchas, mucha oposición, pero aún con la oposición y con las luchas no se daban por vencidos. Y los que le seguían a ellos tampoco se dieron por vencidos. Los motivaba las enseñanzas del Maestro y la presencia del Espíritu Santo en sus propias vidas. Por eso se volvían inspiradores de otros, porque a pesar de las luchas, de las persecuciones, de los sufrimientos, ellos seguían dando lo mejor de sí mismos. El líder inspiracional se le reconoce por cada una de las personas que colaboran en su equipo, porque confían en él, confían en ella, y lo siguen porque están convencidos en lo que esta persona está haciendo y en sus logros. Yo he visto una gran diferencia entre las personas que desean ser líderes de célula, de estudio bíblico, y aquellas que con el paso del tiempo han venido demostrando cómo inspiran a los demás, cómo los demás lo siguen, le apoyan, porque confían en ellos, porque confían en ellas. Y eso es lo bonito del servicio al Señor. Filipenses 2:2 encontramos algo interesante ahí. Pablo decía: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No se pedía que unos sintieran una cosa o pensaran otra cosa, o cada quien se dedicara a una carrera de quién podía llegar al apostolado por sus propios méritos o al pastorado por sus propios méritos. No. En esto se trata de que el líder es una persona que ha dado ejemplo de perseverancia, que ha dado ejemplo de entrega, que ha dado ejemplo de no darse por vencido, que pasa el tiempo y no se ha sentido derrotado por el peso de las angustias, de las dificultades, de los momentos, y la gente dice: a mí me gusta esta persona porque aunque ha tenido luchas, ha tenido pruebas, se sigue manteniendo ahí. Y quizás muchos se han ido, quizás muchos han abandonado el camino, pero esta persona continúa pacientemente llevando adelante la tarea que tiene que llevar. Eso sucede con los líderes de célula también. La gente observa cómo, aún con todos los problemas, aún con todas las dificultades, aún con todas las luchas, estos líderes siguen dando el ejemplo y siguen inspirando a los demás. Eso es lo hermoso. Una vez que la gente por alguna razón desconfían del líder, simplemente pues lo dejan. Nunca más lo volvemos a ver, al menos no con nosotros. La confianza es vital entre todas las personas que integran los grupos de estudio bíblico. El líder inspiracional reconoce el esfuerzo de su grupo, de su equipo, lo valora y les da a conocer lo importante que son ellos dentro del grupo, dentro del equipo, dentro del ministerio. Siempre vive agradecida esta persona con todos y cada uno de los que se mantienen a su lado, trabajando juntos. En otras palabras, el líder inspiracional sabe valorar a las personas que trabajan junto con él. El líder inspiracional sabe tener empatía. Por eso es bueno que ustedes vayan anotando eso. Inspira confianza. El líder inspiracional sabe tener empatía. ¿Y qué quiere decir empatía? Pues sencillamente entender qué es lo que le está pasando al otro, porque uno se pone en el lugar del otro. Es poseer un sentimiento de participación afectiva en la realidad que aflige a la otra persona. Es saber leer al otro. Le pasa esto, yo sé lo que le está pasando, yo sé por lo que está atravesando, y entonces uno apoya a aquella persona. El líder inspiracional es así. En determinados momentos ve y lee el sufrimiento de la otra persona, va y le apoya de cómo salir adelante. Como alguien decía, es ponerse en el lugar del otro, es ponerse en los zapatos del otro. De esa manera, el equipo que está colaborando con nosotros sentirá que hay alguien que les comprende más que juzgarlo.
Ese es el fracaso de muchos que están en posiciones de liderazgo, que se dedican a juzgar a todo mundo y después se quedan totalmente solos. El líder inspiracional entiende a los que trabajan con él, les apoya, se les acerca. Si hay que llamar la atención, pues se llama la atención, en amor, como decimos. Pero si hay que reconocer los esfuerzos de aquella persona, la dedicación, la entrega de aquella persona, hay que reconocerlo y hay que hacérselo saber a los demás de que esta persona es digna de confianza, de que esta persona ha dado su vida en la obra, en el ministerio, y lo ha hecho con gran amor. Hay un pasaje muy interesante que es Colosenses 3:23, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El líder inspiracional es innovador también. Siempre está pendiente de los cambios que traigan beneficio a la vida de la iglesia. Recuérdense que lo único que no cambia es el cambio. Yo he conocido a algunas personas, especialmente algunos ancianos con los que yo he tenido experiencia, no querían ni que se les cambiara la silla donde ellos se sentaban porque se sentían confundidos. Es decir, ellos no querían cambio en las luces, la iluminación, no querían cambio en la música, no querían ningún cambio. Pero lo único que no cambia es el cambio. Los líderes inspiracionales siempre están tratando de hacer cambios que beneficien, que ayuden. No se perpetúan de la misma manera que se hacen las cosas, que hicieron las cosas en el pasado, las vamos a seguir haciendo todo el tiempo. No quiere decir que vamos a cambiar las metas, no vamos a cambiar los objetivos, no. De lo que estamos hablando es que vamos a cambiar las estrategias en algún momento. Ya no van a ser las mismas estrategias, tenemos que ver cómo y de qué manera hacemos cambios que beneficien a la iglesia, que beneficien a los demás. El líder inspiracional siempre está tratando de innovar. Hay otro aspecto que es interesante, que el líder inspiracional es auténtico. No es el tipo de persona que vive copiando lo que hacen los demás. Es por eso que busca la inspiración directamente de Dios, ora a Dios y le pide a Dios que le dirija. Porque estamos hablando del liderazgo en la iglesia, entonces tiene que pedirle a Dios que lo dirija, que le ayude. Le pide a Dios que sea Él quien le dé las nuevas ideas de cómo hacer para que la célula crezca, de cómo hacer para que el ministerio dé mejores resultados, de cómo hacer para que la iglesia se vaya renovando cada vez más. Ese es el que genera cambios, propone cambios, impulsa los cambios, lucha por los cambios, es innovador. En el caso de las hermanas, son innovadoras. Siempre están tratando de ver cómo y de qué manera la célula, el ministerio, sienten que el trabajo que están haciendo vale la pena y es efectivo. No se cambian los objetivos, no se cambian las metas, pero sí podemos cambiar las estrategias. Para cerrar la temática, déjeme decirle que hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre el líder aspiracional y el líder inspiracional. Y esa gran diferencia está en esto, para que lo puedan anotar. El líder aspiracional busca, por sobre todas las cosas, subir de categoría, ser promovido, busca escalar algún tipo de posición, busca subir dentro de la organización para la que él trabaja, busca los mejores incentivos para tener un mejor estilo de vida. El líder inspiracional es el líder siervo, el que recuerda que no ha venido para ser servido, como decía Jesús, sino para servir. Es aquel que no busca lo suyo, sino el bien común, el bienestar de la comunidad, y su ejemplo es inspirador. Yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia nosotros tenemos líderes, hombres y mujeres que han sido y son inspiradores. Tienen a su gente, a sus células, que los siguen a ellos porque han visto que ellos son ejemplo.
No que sean supercreyentes, no, sino que dan ejemplo de su convicción, de su entrega, de su sacrificio, que aun cuando tienen niños, van con sus hijos, recorren distancia, siempre sacan tiempo para atender a las personas de sus células. Por eso ellos inspiran a los demás a continuar a seguir a Jesús. Y gracias a Dios cuando tenemos en las iglesias líderes inspiracionales. Quería recordarte que si no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas y le des clic a la campanita y nos des un me gusta, porque ese like que le ponemos nosotros a los videos, resulta que el software y los algoritmos que maneja YouTube nos ayuda a promover más el canal. Así que muchas gracias por ese like que tú le das. Te dejo 4 preguntitas aquí que son las de siempre para discutir con el grupo, para discutir entre ustedes, para conversar. Y la número 1 es, ¿podrías decir algunas características del liderazgo aspiracional? Segundo, ¿podrías decir algunas características del liderazgo inspiracional? Tercero, dinos por qué es importante la innovación. ¿Y cuál de las características inspiracionales del líder te llamó más la atención y por qué? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.